En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Marcos está tomado en su capítulo 8, en su verso 11 al 13. Vinieron los fariseos y empezaron a discutir con Jesús. Querían ponerlo en apuros y esperaban de él una señal que viniera del cielo. Jesús suspiró profundamente y exclamó: ¿por qué esta gente pide una señal? Yo les digo que a esta gente no se les dará ninguna señal. Y dejándolos subió a la barca y se fue al otro lado del lago. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La paz del Señor esté con cada uno de ustedes, hermanos y hermanas. Bienvenidos a la meditación de la palabra del Señor. Suscriptores y no suscriptores, sean bienvenidos. Damos gracias a Dios Todopoderoso por permitirnos estar nuevamente otra vez más ante ustedes para poder meditar y compartir la palabra del Señor. Hoy día lunes, inicio de semana. Que el Señor Dios Todopoderoso nos bendiga y nos acompañe. Que de Dios recibamos esa bendición en todas las necesidades que tengamos. Que de Dios venga esa sanidad por todos los hermanos enfermos, por todos aquellos que están en los hospitales, por todas aquellas parejas que están en conflictos, por todas aquellas parejas que están en separaciones. Que Dios sea el único que venga y que ellos vuelvan nuevamente a caminar dentro de la iglesia. Estamos pidiendo en la oración por todos ustedes, hermanos y hermanas suscriptores, a ustedes que son fieles a la palabra del Señor. Estamos pidiendo, estamos rogando a todos los seguidores que Dios Todopoderoso nos bendiga y nos acompañe siempre. El Evangelio que vamos a meditar está tomado en San Marcos, en su capítulo 8, del verso 11 al 13. Vinieron los fariseos y empezaron a discutir con Jesús. Querían ponerlo en apuros y esperaban de él una señal que viniera del cielo. Empezaron a discutir con Jesús. Los fariseos eran personas que se convirtieron enemigos del Señor, solo por anunciarle la palabra, solo por darles a conocer el plan de salvación. Jesús empieza su vida pública y sale a predicar a los lugares paganos, a las sinagogas, al templo de los judíos. Jesús sale a hablar del reino de Dios, hace curaciones, libera a muchos endemoniados. Pero aún así, los fariseos le piden una señal. Que él haga una obra, que él haga un milagro, que una señal sea vista que baje desde el cielo. Los fariseos, los maestros de la ley, eran personas conocedoras de la palabra de Dios, pero no creían en lo que Jesús les explicaba y les enseñaba. No creían, a pesar de que Jesús enseñaba con autoridad, fíjese muy bien. Y por esa razón el Evangelio nos lo enseña. Por esa razón Jesús nos dice que en nuestro tiempo en que vivimos también se vive lo mismo. Fíjese muy bien, en este tiempo mucha gente está viviendo en el pecado. Ayer hablábamos sobre el leproso que salió al encuentro de Jesús con esa fe, ¿sí? Con esa fe que va al encuentro esperando de él ser sanado, ser liberado. Y hoy mucha gente escucha la palabra, oye de la palabra, pero ¿qué pasa? Le dan la espalda al Señor. No aceptan la palabra. ¿Cuánta gente no vive en el pecado, en la desobediencia, en el orgullo, en el machismo, en el chisme? Cuando la persona empieza a criticar de los demás, lo saborea, se siente feliz porque está viviendo una vida que se alegra, que se siente feliz en él.
Es un pecado que nos aleja de Dios, es un pecado que nos hace dar la espalda a Dios. Es un pecado que no deja que nosotros escuchemos la palabra del Señor. Estamos viviendo lo mismo. ¿Cuánta gente dice, yo creo y me convierto si yo veo con mis ojos una señal? Y es Jesús, fíjense bien, es Jesús que con su misericordia ha hecho grandes milagros. Y lo hace en la actualidad. Lo hace cuando nosotros nos levantamos cada mañana, es un milagro de Dios. El respirar este aire, el ver esta luz del día, es un milagro que Dios hace con cada uno de nosotros. Pero nosotros pedimos todavía cosas para poder seguir al Señor. Cuando la gente vive en el pecado, no acepta la palabra, no acepta la invitación, no acepta el llamado. Fíjese muy bien que Jesús en el Evangelio de San Mateo capítulo 12, en su verso 38, dice que esa gente no tendrá más señales. No habrá más señales para ellos. San Mateo capítulo 12, verso 38 dice, entonces algunos maestros de la ley y fariseos le dijeron, Maestro, queremos verte hacer un milagro. Le están pidiendo a Jesús que Jesús haga un milagro. Después de haber hecho varios milagros ante ellos, varias sanaciones. Después de eso, recuerden ustedes en la primera multiplicación y la segunda multiplicación de los panes, ¿a cuánta gente dio de comer? Cuando Él levanta a la hija de aquella mujer que estaba muerta, ¿cuántas personas no le dio la salud y no le dio la vida? Jesús le dio vida nuevamente a las personas y restauró su salud. Aún así no creían esa gente. Aún así los fariseos y los maestros no creían y aún así pedían una señal. O sea, lo que se vive hoy en la actualidad, se sigue viviendo lo mismo que vivieron los judíos y los maestros de la ley. Esa gente conocían la palabra, predicaban la palabra, pero no entendían ni aceptaban lo que Jesús hacía. Se admiraban ellos con qué autoridad Jesús sanaba a los enfermos. Y aún así todavía le piden una señal todavía. Y aquí dice la palabra, pero él contestó, a esta raza perversa y adúltera pide una señal, pero solamente se le dará la señal del profeta Jonás. ¿Cuál fue la señal del profeta Jonás? Jonás desobedeció cuando Dios lo llama y lo envía a predicar a Nínive. Jonás desobedece. Jonás no acepta ese llamado de parte de Dios. Hasta ser tragado por un pez, estar 3 días y 3 noches en el vientre del pez, luego ser vomitado a la tierra nuevamente. Y eso es lo que pasa con nosotros. No habrá más señal. No habrá más señal. Cuando Jonás vuelve y toma esa invitación, va y predica y toda la gente se convierte. Toda la gente ofrece un ayuno y se viste de sacos y se sientan sobre ceniza. Entonces, esa es la invitación que el Señor hoy nos explica, que nosotros, esta vida, cuando nosotros no obedecemos a la palabra, pasamos por sufrimientos, pasamos por necesidades, pasamos por muchas cosas. Fíjese muy bien, por eso dice el Evangelio, Jesús suspiró profundamente y exclamó, ¿por qué esta gente pide una señal? Yo les digo que a esta gente no se le dará ninguna señal. Y dejándolo subió a la barca y se fue al otro lado del lago. Mire cómo lo dice San Juan. Vamos a San Juan. San Juan capítulo 6, en su verso. San Juan capítulo 6, verso 30. Mire cómo lo dice el Señor. San Juan capítulo 6, verso 30 dice, le dijeron, ¿qué puedes hacer? ¿Qué señal milagrosas haces tú
para que lo veamos y creamos en ti. ¿Acaso no eso es lo que vive el mundo, la sociedad? ¿Acaso no es eso lo que dicen toda la gente que viven en el pecado? Queremos ver una señal para poder confiar en ti. Fíjese bien. Eso le dijeron también a Jesús. Le dijeron, ¿qué puedes hacer? ¿Qué señal milagrosa haces tú para que lo veamos y creamos en ti? ¿Cuál es tu obra? Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, según dice la Escritura. Se les dio a comer pan del cielo. Queremos ver si tú puedes hacer algo para confiar en ti, dice. ¿Qué señal milagrosa hace para que la veamos y creamos en ti? ¿Cuál es tu obra? Fíjese muy bien. Pero el Señor ha hecho muchas cosas y sigue haciendo a través de su misericordia. Sigue sanando enfermos, sigue expulsando demonios a través de sus apóstoles que Él escogió, a través de su iglesia que Él fundó en Pedro, la iglesia católica. Fíjese, ¿qué es lo que necesitamos? Solamente la fe, creer en aquel que todo lo puede, aquel que vive y reina, el Hijo de Dios que ha bajado del cielo. Eso es lo que necesitamos para poder obtener, perseverar en la oración, creer en el Señor para poder obtener ese milagro. Fíjese bien cómo lo dice San Juan. San Juan capítulo 6, versículo 56 dice, la señal para poder creer, dice, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Eso es lo que el Señor dice. Nuestros antepasados comieron el maná, dice, ¿y qué pasó? Murieron. Dice, nuestros antepasados comieron el maná en el desierto. Según dice la Escritura, se les dio a comer pan del cielo. Y hoy Jesús dice, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Eso es lo que el mundo, eso es lo que el ser humano no acepta. Existen fariseos, existen maestros en la actualidad. Se creen sabedor de las Sagradas Escrituras, pero no creen en lo que el Señor dice en su palabra. Hay mucha gente que está viviendo a su manera, pero que no es la forma que Dios pide que vivamos. No están viviendo lo que la palabra dice, sino que están viviendo lo que otras personas enseñan. Por esa razón, Jesús ha dejado su palabra para que nosotros nos guiemos por medio de ella. La palabra es como un mapa que nos conduce al tesoro que es el reino de los cielos, que por medio de ella nosotros vamos allá. Recuerden ustedes que Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Señor. Si Jesús es el camino, ¿por qué no lo seguimos? ¿Por qué no caminamos por donde el Señor ha caminado? ¿Por qué no caminamos por donde el Señor lo pide y lo dice? Si el Señor es el camino, ¿por qué nosotros no lo seguimos? Si el Señor es la vida, es la verdad, ¿por qué nosotros no lo creemos? Yo soy el camino, la verdad. Si nosotros escuchamos la palabra, sabemos que es palabra de Dios, ¿por qué no creemos? Si San Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad. Si Él es la verdad, Él no nos está mintiendo y todo lo que Él ha prometido, Él lo cumple. Él lo cumple. Solamente nosotros debemos de confiar, perseverar en Él a través de la palabra. Si Él es la vida, ¿por qué nosotros no queremos tener vida? ¿Por qué nosotros queremos cortarnos, terminar con esa vida? A través del pecado, a través de los vicios, a través de la desobediencia. El pecado es el que ha venido a alejarnos, a darle espalda a Dios y irnos por otro rumbo desconocido. Recordemos de que ayer nos hablaba el Evangelio de aquel leproso que era aislado, era sacado de su familia.
Eso es lo que hace el pecado, sacarnos de la verdadera familia de Cristo, alejarnos, separarnos de la verdadera familia. Entonces, por esa razón Jesús dice que el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Fíjese bien. Por esa razón, el Señor nos invita a que nosotros creamos, si no, ¿qué es lo que puede pasar? Su palabra día a día está con nosotros. Cada día el Señor se manifiesta en diferentes formas para que nosotros lleguemos un día a la salvación. Dios quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento, ¿sí?, de la verdad. Eso dice el Señor. Si la palabra es lámpara de nuestros pasos, luz en nuestro camino, nuestro sendero, ¿por qué no tomamos esa palabra para alumbrar nuestro camino? ¿Por qué no tomamos esa palabra para armarnos, como dice Efesios 6:10? Ármense de la palabra, ármense de las armaduras del Señor. Estamos desarmados, totalmente desarmados, por eso es que nosotros no creemos, no tenemos esa fe y por eso pedimos al Señor si verdaderamente Él puede hacer milagros, que lo muestre. Qué fe la que nos hace falta. Fíjese cómo lo dice en Números capítulo 14, versículo 11, dice: Yahvé dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me va a seguir menospreciando este pueblo? ¿Hasta cuándo usted, amigo, usted, hermano o hermana, que se ha quedado, que ya no persevera, que ya no participa, que el pecado lo ha alejado de Dios? ¿Hasta cuándo, dice el Señor? ¿Hasta cuándo me va a seguir menospreciando este pueblo? ¿Por qué la humanidad menosprecia a Dios? ¿Por qué desprecia la palabra? ¿Por qué desprecia la salvación? ¿Por qué desprecia ese camino que nos conduce a la salvación? Esa verdad, esa vida. ¿Por qué? ¿Por qué hay mucha gente que no tiene necesidad? Pero Dios dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo este pueblo me va a seguir menospreciando? ¿Hasta cuándo? Mire, ¿hasta cuándo va a tener poca confianza en mí después de todos los prodigios que he hecho en medio de él? ¿Cuántas obras maravillosas el Señor no ha hecho en su vida? ¿Por qué todavía usted le pide un milagro a Dios cuando el Señor ha llevado todos los alimentos a su familia? Cuando el Señor ha llevado toda la salud a sus hijos, cuando el Señor lo ha bendecido en muchas maneras. Dice, ¿hasta cuándo va a tener poca confianza en mí después de todos los prodigios que he hecho en medio de él? Quiero mandarles la peste y exterminarlos. Luego haré salir de ti una nación más grande y más poderosa que él. Eso pasará si nosotros seguimos viviendo desobedeciendo a la palabra. Hoy usted que tiene esa oportunidad de compartir esta palabra, de compartir esta enseñanza, hágalo. Nosotros estamos llevando esta palabra día a día con el fin de llegar al conocimiento de nuestra fe, de defender nuestra fe de todos aquellos que nos atacan. Aquellos hombres y mujeres que vienen destruyendo la fe y enseñando otra doctrina. Por eso nosotros estamos llevando esta meditación. El Señor nos ha dado la oportunidad y lo estamos haciendo. Ayúdenos usted a seguir. Usted sabe que compartir es evangelizar también. Si usted comparte, usted está evangelizando. Es una invitación que ha sido para mí y es para ustedes. Únicamente invitándolos a que se suscriban para que este proyecto de Dios vaya engrandeciéndose.
únicamente invitándolos a usted para que active la campanita, para que le llegue esa notificación, para que usted le dé me gusta, para que este video llegue a más familias. Allá donde no llega la palabra, allá donde aquella familia no está preparada para poder enseñar la palabra del Señor. Hay mucho, la mies es mucha, los obreros son pocos. Ayúdanos a sembrar la semilla de la palabra del Señor. Ayúdanos a compartir esta semilla. El sembrador salió a sembrar y la semilla cayó en diferentes partes, 4 partes del terreno. Y esa semilla es para todo. Dios no ve distinción en nosotros. La salvación es para todos. La invitación es para todos. Ayúdenos a seguir compartiendo esta palabra que usted hoy tiene la oportunidad. Esa es la invitación que el Señor hoy nos hace. Agradeciendo a Dios Todopoderoso por la oportunidad que nos da nuevamente de estar con ustedes e invitándolos nuevamente para el día de mañana a la misma hora y por el mismo canal. Que Dios, que por medio de esta palabra nos ayude a llegar al conocimiento. Que Dios abre nuestro entendimiento y nuestro corazón para que vayamos entendiendo la palabra. Esperemos que haya sido de su ayuda esta palabra, este mensaje que hoy hemos compartido. Esperemos que sea de su ayuda para usted y su familia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.